el doctor Miguel Fretes. La clase de hoy es respecto a extinción de la acción y las penas. Le cuento, el doctor, bueno, primero que nada, muchas gracias por participar. Y bueno, vamos a hacer una breve síntesis de lo que es su currículum. Él es abogado, escribano, especialista y doctor en Derecho, títulos obtenidos en la Universidad Nacional del Nordeste, diplomado en Resolución Alternativa de Conflictos, Mediación y Negociación, profesor universitario de la Universidad de la Cuenca del Plata, actualmente en el cargo de agente fiscal de la Fiscalía Correccional y Menores número 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de Misiones. Así que bueno, lo recibimos, muchas gracias, bienvenido y bueno, arrancamos. Gracias, Yanela. Buenas tardes a todos. Bien, hoy vamos a empezar dentro del marco de la Diplomatura de Derecho Penal y Procesal Penal, con esta temática que nos adelantaba Yanela, que tiene como eje fundamental a lo que es el poder punitivo del Estado, por un lado, y a el paso del tiempo. Es decir, vamos a hablar acerca de la prescripción. Es un tema que, si bien no es tocado con la importancia que debería dársela, porque justamente la importancia práctica que tiene, que acarrea este instituto, es grande. ¿Por qué? Porque es una de las razones principales de extinción de las causas y de los procesos penales. Vamos a ver que durante el desarrollo vamos a ir tratando cuáles son, digamos, los fundamentos en los que se basa, los fundamentos, cuáles son las diferencias que existen entre lo que es prescripción de la acción por un lado y prescripción de la pena por otro. Ambos son prescripciones en el derecho penal, pero hay consecuencias y tienen fundamentos distintos también. Vamos a ver el cómputo de los plazos, vamos a ver también todo lo relativo a la suspensión, la interrupción, lo que hace a cómo se computan, y vamos a ver al final de la clase un tema particularmente que ha traído mucha polémica, que es la prescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cometido contra menores de edad. Bueno, vamos a tratar de hacer una clase que sea dinámica, que si bien no vamos a omitir cuestiones teóricas ni dogmáticas, vamos a tratar de hacerlo de manera lo más comprimida posible para que se entienda acerca de qué vamos y de cuáles son los fundamentos o los basamentos dogmáticos de lo que partimos, y después iríamos avanzando por las cuestiones más prácticas y que van a ser, digamos, de uso del día a día para los juristas que se desempeñen en el ámbito penal. Entonces, en base a eso, vamos a ir desarrollando la clase. Si alguno tiene alguna clase de pregunta, lo puede hacer durante el desarrollo de la charla que vamos a tener, o bien lo puede hacer al finalizar. Si al terminar la exposición se quedan con alguna duda, encantado, si está a mi alcance, lo resolvemos. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son las teorías que fundamentan lo que es la prescripción. Cuando nosotros hablamos de teorías que lo fundamentan, estamos hablando de aquellas teorías que le dan el basamento, es decir, por qué existe la prescripción. Y acá vamos a hacer un poquito de recapitulación y vamos a recordar un poquito lo que es las teorías de la pena. Recuerdan que cuando hablamos y estudiamos de cuál es la función o de por qué se pena, hablábamos justamente, entre otras cuestiones, la teoría de prevención general, positiva, negativa, retribucionista. Bueno, eso también se tiene en cuenta acá. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros estimemos o consideremos que para qué existe la pena, también la prescripción tiene por ese lado su enganche. Y vamos a ver que tenemos, por un lado, aquellas teorías que son negativas en el sentido de que
no aceptan la prescripción, y esto serían más bien aquellas teorías que son, que están enlazadas con teorías retribucionistas, que lo que dicen que la finalidad de la pena es puramente retributiva, y después, más enlazado con nuestro sistema, serían aquellas teorías positivas que aceptan la prescripción, y a partir de ahí hay diferentes teorías o basamentos que tenemos en, en ellas, y vamos a ir viendo de a poquito. Algunas de estas teorías, antes de avanzar, estas teorías no son en sí mismas excluyentes una de la otra, algunas se complementan, pueden parecer familiares en algunos puntos, no son contradictorias. Todo esto lo que buscan más que nada es tratar de explicar de por qué existe la prescripción. Entonces nosotros cuando analicemos y estudiemos este instituto, tendremos una idea de qué es la prescripción, de por qué existe, y justamente a partir de ahí empezar a entender del instituto que estamos hablando. La primera de las teorías de la que partimos es del olvido social. Aquí dicen que el, el delito que no fue juzgado o no fue penado oportunamente, ya no tiene que serlo porque la alarma social que causó el delito se apagó poco a poco. Entonces, como ya no hay alarma social, no hay necesidad de reavivar esa situación, entonces directamente es necesaria la prescripción y de esa forma se extinguiría. Eso dicen los de esta línea. Después hay otros que parten de la idea de que hay una presunción de enmienda. Esa presunción de enmienda lo que quiere decir es que ya ha pasado tanto tiempo y esta persona ha enmendado su conducta, es decir, se resocializó y ya la pena no tiene ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque recuerden, de acuerdo a la teoría de la pena que nosotros manejemos, decimos que hay la pena lo que busca es la resocialización del sujeto. Si esta persona, pasado tanto tiempo, no volvió a cometer ningún otro delito, entonces podemos decir que esta persona ha sido resocializada, ha ingresado de vuelta a la sociedad, no cometió un nuevo delito y por lo tanto estamos ante una presunción de que se enmendó y ya no habría necesidad de persecución de esta conducta. Después seguimos con el desinterés de la persecución. La inactividad del Estado, dicen los que expresan este fundamento, ya demuestra ese desinterés por perseguir esta conducta. Si el Estado ya pasó tanto tiempo y no lo persiguió, quiere decir que hay un desinterés por el mismo. Entonces, la conclusión necesaria de esto sería justamente que se dé por extinta este delito y a partir de ahí es que surte efecto la prescripción. Bueno, después seguimos con la seguridad jurídica y límite al poder penal. Cuando nosotros hablamos de que estamos en un Estado social de derecho, lo que siempre se establece, se busca, es tener una seguridad jurídica, saber cuáles son los límites que tiene que tener el poder del Estado, el límite del poder penal. Entonces dicen que en este caso un delito que sea perseguido eternamente no sería conforme a los principios de la seguridad jurídica y por lo cual una persona estaría constantemente ante esa duda de estar perseguido por el poder penal. Entonces lo que busca es limitar eso. Pasamos a la innecesariedad de la pena. Como ya no es oportuna, es decir, no se aplicó o no se persiguió esa acción o no se aplicó una pena oportunamente, ya no es necesaria. Es necesaria en el momento en el que se produce y cercano en el tiempo. Si el transcurso del tiempo ha sido demasiado largo, estos autores dicen, bueno, ya es innecesario porque justamente ya no es oportuna.
derecho a un proceso sin dilaciones. Esto está relacionado a lo que comúnmente se llama a ser juzgado en plazo razonable. Entonces, si una persona como imputada no fue juzgado, no se persiguió penalmente oportunamente en un tiempo, en un plazo razonable, ya el Estado habría perdido esa posibilidad de perseguirlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que la consecuencia necesaria es que el Estado perdería esa posibilidad de accionar y estaríamos ante la prescripción. Bien. En definitiva, más allá de todas estas teorías que, como les decía, eh, pueden ser interpretadas incluso muchas veces en forma conjunta, se mezclan, hay teorías que usan conjunción de una y con la otra, pero en definitiva es la prescripción una autolimitación del Estado. Una autolimitación porque, ¿en qué sentido? Es una autolimitación de la política criminal del Estado, porque es el Estado quien decide perseguir durante un determinado tiempo y después ya esa acción o esa pena se extingue. Y digo que es una autolimitación del Estado porque el Estado, a través de sus organismos, sus mecanismos legislativos, es el que establece cuánto va a ser el tiempo que va a durar la persecución penal. Y después, posteriormente, estaría prescripta. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya tenemos una idea de lo que es la prescripción. Es, en definitiva, una autolimitación que tiene el Estado para perseguir durante un determinado tiempo algún delito. Ahora, partiendo de esa base, de lo que estábamos diciendo, vamos a ver que eh, la naturaleza jurídica, en este caso, pasa a tener una importancia. Porque si nosotros decimos que es de naturaleza material o sustantiva o procesal o formal, tiene importancia porque, de acuerdo a lo que decíamos, una autolimitación del Estado, ¿quién impondría esa autolimitación? ¿La provincia o la nación? Porque ustedes se acuerdan que cuando nosotros hablamos de derecho procesal corresponde a las provincias y derecho sustancial a la nación. Bueno, en este caso, la doctrina mayoritaria es conteste en decir que la prescripción es parte del derecho material o sustantivo y que justamente por eso lo regula el Congreso de la Nación y lo introduce dentro del Código Penal y ahí se establece tanto los efectos, los términos, la suspensión, la interrupción y cómo se dan los cómputos de todo lo que es este instituto. Así que esto es interesante saber porque si alguna provincia regula con relación a esta materia, estaría contrario a los principios constitucionales, pues estaría arreglando una materia que ha sido delegada. Bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias entre la prescripción de la acción y la prescripción de la pena. Cuando hoy hablábamos, decíamos de que una diferencia que hay que hacer es, por un lado, la acción y por otro lado, la pena. ¿Y en qué sentido? Acá hay un punto que parte las aguas, que va a ser la sentencia condenatoria. Cuando nosotros tenemos una conducta de alguien que comete alguna clase de conducta ilícita, a partir de ese momento empieza la persecución penal, que sería la acción. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de acción, estamos hablando de la facultad que tiene el Estado de perseguir una determinada conducta. En este caso, el órgano estatal sería el Ministerio Público Fiscal, el encargado de proseguir con esta acción. Es el famoso titular de la acción. Bueno, cuando nosotros hablamos de esa acción, va desde que se comete esa conducta delictiva y esto continúa hasta que se tiene una sentencia condenatoria. Hasta ese momento se puede llegar a producir lo que es la prescripción de la acción. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos una sentencia, a partir de ahí, esta sentencia, si es firme o no, no importa. A partir de allí, tenemos la prescripción de la pena. ¿Sí? Los dos son prescripciones, pero son cosas diferentes. Y vamos a ver por qué y las consecuencias que tiene cada una de estas situaciones.
Bueno, vamos a empezar por lo que es la prescripción de la acción penal. Como decías hoy, cuando nosotros hablamos de la prescripción de la acción penal, estamos hablando de la prescripción, el punto final del fallecimiento, el momento en el que se extingue la posibilidad que tiene el Estado de perseguir una conducta delictiva. Eso es la acción penal. Es decir, nosotros todavía no tenemos una persona condenada. Ahí estamos hablando de esa posibilidad de prescripción de la acción. Ahora, cuando nosotros hablamos de ello, vamos a ver en el Código Penal, en el artículo 62, el cómputo que tenemos de, este, de esta acción. Cuando hablamos de cómputo, recordemos que estamos hablando de, justamente, cuando hablamos de prescripción, nuestros ejes siempre van a ser el poder punitivo del Estado, que tiene un límite, una fecha de caducidad. Y entonces tenemos que tener siempre en cuenta los plazos y el tiempo. Por eso es que estamos hablando de cómputo acá en el artículo 62. Vamos a tener en cuenta la clase de delitos y de acuerdo a la clase de delito, el Código Penal establece la sanción que le corresponde a ese delito en particular. Si nosotros tenemos delitos que están penados con prisión perpetua, estos delitos, dice, van a ser penados con prisión perpetua y la prescripción va a ser a los 15 años. ¿Sí? Pasan 15 años y el Estado ya no va a poder perseguir. Ahora, vamos a ver después, más adelante, cuándo se inicia, cómo se computa todo eso, pero mientras tanto vamos a partir de esta base. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos delito con condena perpetua, vamos a tener directamente a los 15 años la prescripción. Ahora, cuando son delitos que tienen una pena cuantificable y fraccionable, por ejemplo, de 1 a 6 años, de 5 años a 10 años, a 15 años, bueno, en estos casos dice el artículo 62 que la prescripción va a operar a partir de como mínimo 2 años. Es decir, si el delito, por ejemplo, de desobediencia judicial tiene un máximo de 1 año, bueno, ese delito no va a prescribir al 1 año, va a prescribir a los 2 años, ¿sí? Va a prescribir en el término, en el tiempo que dura ese máximo del delito. Pero como mínimo va a ser 2 años y como máximo va a ser 12 años. Es decir, por ejemplo, tenemos los delitos de robos agravados que tienen una pena de hasta 15 años. En esos casos no va a prescribir a los 15 años, sino que va a prescribir a los 12, porque es el tope que nos establece el Código Penal en este punto. Cuando se tratan de otro tipo de penas, cuando tenemos pena de inhabilitación, va a ser a los 5 años y cuando sean de multa van a ser a los 2 años. Bueno, ¿cuándo se inicia este cómputo? Acá tenemos que tener en cuenta si es un delito de comisión instantánea o un delito continuado. Cuando es de comisión instantánea no hay mucho problema porque se va a empezar a computar a partir de la medianoche de la medianoche de ese día, es decir, a partir del otro día se van a empezar a contar los plazos. En cambio, una cuestión más problemática es cuando son delitos continuados. ¿Por qué? Porque acá el cómputo se va a dar a partir de la última infracción que se da. Y acá tenemos diferentes problemas también con relación a la ley penal en el tiempo. Como ustedes habrán visto en otro momento de la diplomatura, cuando nosotros hablamos de la ley penal en el tiempo, vamos a tener justamente este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque imagínense, vamos a poner un ejemplo sencillo que suele ser siempre para explicar esta cuestión de delito continuado, cuando existe un autor que se roba una perla un día, después la otra semana se roba otra perla para completar el collar completo. Bueno, imagínense que la ley penal cambia en ese transcurso y al final de agarrar la última perla ya hay una ley que establezca un cómputo de pena diferente. Bueno, en este caso hay autores que entienden que se le tiene que aplicar
¿Cuál ley? ¿La ley más gravosa de la prescripción o la menos gravosa? Y aquí, esto ya es una opinión personal, entiendo que nuestra ley en el artículo 2 habla acerca de que se va a aplicar la más benigna desde la comisión del delito hasta, hasta el momento en que tenga sentencia, es decir, todas las leyes intermedias se tienen en cuenta. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí una ley más benigna, es la que se tenía que aplicar. Hay, en cambio, otros autores que entiendo a partir de una concepción diferente, porque parten de autores españoles o inclusive de autores alemanes, porque deviene de Alemania esta concepción que en el parágrafo 2 del Código Penal alemán habla acerca de que cuando exista un delito continuado, se va a aplicar la ley al momento de que se termine o se realice el último acto. Entonces, en ese caso es diferente, porque la ley penal alemana lo establece expresamente. En cambio, por una construcción dogmática, posteriormente españoles y también algunos que otro autor a nivel local ha entendido que se debería aplicar. Entiendo que la solución sería justamente aplicar la ley más benigna directamente, porque nosotros no tenemos ese tipo de norma dentro de lo que es nuestra ley penal. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la suspensión. No sé si hasta acá eh, venimos claros, hay alguna nota o pregunta en particular, no hay ningún problema, se puede hacer, así que cualquier cosa o se habilitan el micrófono o por el chat, no hay ningún inconveniente. Bien, vamos bien. Bueno, vamos a hablar acerca de la suspensión. Cuando decimos que existe suspensión, tenemos que entender que estamos ante un instituto que lo que hace es pausar el paso del tiempo. O sea, figurativamente se detiene el tiempo al momento de computarse. Cuando hablamos de causales de suspensión, lo que hace es, si transcurrió, por ejemplo, un año y apareció una de estas causales de suspensión, hacemos como que apretamos un botón de pausa y el tiempo se detiene. Cuando desaparece esta causal, lo que uno hace es volver a apretar ese botoncito de pausa y el tiempo sigue corriendo. Se suma todo lo que ya transcurrió, se suma lo que sigue después de la causal de suspensión. Esa sería la forma de computar. ¿Y cuáles son estas causales que se establecen? Vamos a tener las cuestiones prejudiciales. Bueno, acá cuando hablamos de cuestiones prejudiciales, estamos hablando de que existe una causa previa que tiene que resolverse para poder continuar con nuestro proceso penal. Hay diferentes casos, por ejemplo, tenemos cuando nosotros tenemos que juzgar el uso de un instrumento falsificado, por ejemplo. Si yo quiero hacer uso de ese instrumento falsificado, yo para penar esa conducta, por ejemplo, tendré que esperar otro, si se armó otro proceso penal en el que se estableció la creación o la falsificación directamente de ese instrumento. Entonces, el uso va a estar sujeto al resultado de la falsificación en otro proceso. Es decir, si se determina un determinado resultado, está sujeto al otro proceso para poder después determinarse en este. Si en este no se determina que es falso, en este tampoco se va a poder continuar para imputársele el uso de ese instrumento falsificado, por ejemplo. Después, cuando nosotros hablamos de función pública, aparece acá, estamos hablando más bien de el ejercicio de la función pública. Sería una causa que suspende, que aprieta ese botón de pausa que decíamos hoy de la prescripción. ¿Por qué? Porque establece el código, dice que a fin de evitar que la influencia que tiene ese funcionario público en la justicia. Entonces, de esa forma, no estaría influyendo en el resultado del proceso y cuando esa persona
recién deje la función pública, a partir de ese momento se aprieta de nuevo el botón de pausa y continúa el cómputo de los plazos de la prescripción. Ahora, si es un grupo, hay una participación de diferentes sujetos ahí para la realización de este delito, ahí lo que va a pasar va a ser que vamos a tener que hasta el último partícipe tiene que dejar la función pública. Mientras alguno de ellos ejerza la función pública, esto queda paralizado. Esta también es una cuestión que ha sido debatido a nivel doctrinario, porque algunos establecen que para ello el funcionario público tiene que tener la posibilidad de influir en el resultado del proceso. Si es un funcionario público que no tiene ninguna clase de peso, no tiene la posibilidad de influir, no sería posible hablar de una causal de suspensión. Otros, sin embargo, entienden de que esto no es así. El Código Penal no hace ninguna clase de distinción. Dice directamente mientras sea funcionario público. Eh, Entiendo que por una interpretación pro homine, la primera interpretación sería por ahí la más adecuada, en el sentido de que lo que hace es limitar el poder punitivo del Estado. ¿Y por qué digo limitar el poder punitivo del Estado? Porque si yo le establezco una causal de suspensión para que prescriba, lo que estoy diciendo es que esa autolimitación que tiene el Estado para aplicar su poder, acá yo la estoy dejando en pausa, estoy suspendiendo. Entonces, lo más adecuado sería, entonces, en ese caso, tener en cuenta los casos en que ese funcionario público puede tener cierto tipo de influencia. La suspensión del juicio a prueba. Bueno, acá tenemos nosotros, dentro de lo que es el 76 ter, establece expresamente de que cuando tenemos una suspensión del juicio a prueba, se va a suspender la prescripción. Acá es un instituto, la suspensión del juicio a prueba, en la que para determinados delitos que tienen una cuantía mínima y por lo tanto el Estado puede acceder y dar este tipo de beneficios. Estamos hablando de aquellos que no tengan condena. Esto está regulado en el artículo 76 bis. Aquellos que no tengan condena, que tengan hasta 3 años de pena, pueden llegar a ser beneficiarios. Si el delito es un delito que tiene una pena mayor a los 3 años, podría aplicarse igualmente la suspensión del juicio a prueba, y sí se podría. La Corte lo habilitó en la costa ya hace muchos años, y siempre y cuando exista el consentimiento del agente fiscal, se podría dar este beneficio que es la suspensión del juicio a prueba. Recuerden que es un beneficio porque si se le concede a una persona la suspensión del juicio a prueba, es lo que se conoce como probation para algunos, estamos hablando de que esa persona que obtiene este beneficio directamente, al terminar el tiempo de suspensión que se le dio, no va a tener ninguna consecuencia penal posteriormente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los delitos contra el orden constitucional. Los delitos contra el orden constitucional, que también están regulados en un capítulo aparte del Código Penal, establece justamente también el código que cuando se dé alguno de estos delitos, se ve afectado el orden constitucional, se va a suspender el plazo de la prescripción hasta tanto se recupere el orden constitucional. Este tipo de suspensión es muy difícil que operen en estos tiempos, pero igualmente están regulados en el Código Penal. Ahora, otro que sí es muy actual y que ha generado mucha controversia son los delitos contra la integridad sexual que afectan a menores. En estos casos vamos a tener sí una suspensión. ¿Y cómo se da esta suspensión de la prescripción? ¿Cómo opera? Bueno, se da desde que el hecho ocurre hasta que esa persona menor de edad cumpla 18 años. A partir de ese momento empieza recién a
computarse los términos de la prescripción. A modo de ejemplo, si nosotros tenemos una persona que tiene 10 años y es víctima de un delito contra la integridad sexual, el delito no va a empezar a prescribir desde la comisión del hecho. No, va a empezar a correr los términos de la prescripción a partir de los 18 años. Es decir, van a pasar 8 años y eso va a quedar suspendido. A partir de que cumple 18 años, a partir de ahí recién va a empezar a operar ese cómputo. Y en caso de que fallezca ese menor por consecuencia de este delito, igualmente va a tener la misma consecuencia. Se va a tener en cuenta la edad de 18 años que cumpliría esta persona y a partir de ahí empieza el cómputo. La idea es que este niño o niña o adolescente que sufrió o ha sido víctima de este delito pueda o bien denunciar una vez que es mayor o bien que pueda ratificar la denuncia que ya se hizo anteriormente. Justamente esto pasaba muchas veces, como son delitos contra personas menores de edad, no podían denunciar ellos porque muchas veces son delitos intrafamiliares, no podían denunciar y al momento de denunciar ya se encontraban prescritos, ya pasaban los 12 años para la prescripción, como decíamos anteriormente. ¿Se acuerdan que decíamos que los delitos prescriben un máximo de 12 años? Bueno, los delitos de abuso sexual tendrían un tope de 12 años, entonces ya prescribían al momento de que cumplían 18 años o en el momento que buscaban denunciar y demás, ya no había posibilidad de llevar adelante este tipo de situaciones. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos avanzando? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno. Bueno, bueno, hagamos una pequeña pausa. Como les decía, vamos a tratar de condensar el lo que es el material teórico y después, posteriormente, si queda alguna duda, vamos a repasar sobre algunas cuestiones. Vamos a continuar después de esta pausa, hacer una pausa de 10 minutos más que nada para recrearse, para renovar la atención y después seguimos. Vamos a continuar con lo que es la interrupción, vamos a hablar con todo lo relacionado a cómo se computa, después vamos a ver la suspensión, también vamos a ver lo mismo o lo propio con lo que es los concursos de delitos. Vamos a ver qué pasa con la prescripción de la pena. Hasta ahora estamos viendo la prescripción de la acción. Después vamos a venir con la prescripción de la pena, que es una cuestión diferente, como dijimos al comienzo. Y por último, recuerden que vamos a hablar acerca de la prescripción de los delitos contra la integridad sexual y que justamente tenemos novedades sobre esa materia actualmente. Así que vamos a hacer un receso de 10 minutos y después seguimos. Son las 17:40, así que 17:50 retomamos entonces la charla, ¿sí? ¿Les parece? ¿Alguna pregunta antes? No, súper No. claro, súper claro. Y Bueno, 50 entonces. bien.
Bueno, continuamos con la charla de hoy. Vamos a seguir hablando ahora de interrupción. Hablábamos de que anteriormente desarrollamos todo lo relativo a la suspensión y decíamos que suspensión es poner en pausa y después continúa una vez pasa ese evento que suspende el cómputo para la prescripción. Acá, cuando nosotros hablamos de interrupción, hablamos de una cosa totalmente diferente. Acá, en lugar de decir apretar el botón de pausa, vamos a apretar un botón diferente que sería de reinicio. Es decir, acá vuelve el tiempo que transcurrió, no es que se congela y después se continúa contando. Acá directamente lo que ocurre es que el tiempo que transcurrió vuelve a cero a partir de este evento. Entonces, es una cuestión totalmente diferente a la suspensión y está regulado por eso en el artículo 67 de forma diferente. Y vamos a ver cuáles son ellos. Vamos a empezar y vamos a decir que podemos agruparlo en dos grupos. Vamos a tener primero la comisión de otro delito y por otro lado un acto procesal determinado. Cuando decimos la comisión de otro delito, lo que estamos diciendo es que ha existido la comisión de una conducta ilícita y que como consecuencia de ello tuvo una sentencia. Es decir, una vez que existe esa sentencia, ahí estamos ante la comisión de otro delito. Porque si no, no podemos decir solamente con una denuncia, por ejemplo, que se interrumpe el curso de la prescripción penal, porque ello, una denuncia o un proceso pendiente, no es lo mismo a la declaración de que ya se cometió un determinado delito. El otro grupo que entra a interrumpir el plazo de la prescripción son actos procesales determinados. Y en este englobé todo como para que vean la diferencia. Por un lado, la comisión de otro delito y por otro lado, un acto procesal determinado. El código establece, primero que nada, el primer llamado a indagatoria. Es decir, cuando se inicia el proceso penal, nosotros tenemos que el juez de instrucción, se organizan las pruebas y demás, una vez que ya se establece más o menos el, el curso que va a llevar la causa, cuál es la conducta determinada que tuvo el sujeto, se lo llama para darle o para que dé su indagatoria. Entonces, ese primer llamado, ese acto procesal es el que interrumpe la prescripción. Por ejemplo, si esta persona eh, realizó una conducta delictiva, por ejemplo, en el año 2024 y se inició el proceso, pero nunca se lo llamó a indagatoria hasta este año, eso quiere decir que la conducta de esta persona ha quedado directamente interrumpida y la prescripción va a empezar a contar a partir de el llamado a indagatoria desde este año de vuelta. Entonces, no es que el plazo anterior se suspendió, no, directamente se interrumpe y empieza a contarse de cero. El siguiente acto procesal que establece es el requerimiento de elevación a juicio. El requerimiento de elevación a juicio es el pedido que hace el agente fiscal. Recuerden que cuando nosotros estábamos hablando hoy de la prescripción de la acción, lo que estábamos diciendo es justamente que esta acción, esta facultad que tiene el Estado de perseguir un delito determinado, lo pone en cabeza o el titular de esa acción va a ser el Ministerio Público Fiscal. Este Ministerio Público Fiscal es el que va a requerir, va a pedir que se realice justamente la elevación a juicio de esa causa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se investiga una causa, ya se recolectaron todas las pruebas, se hizo la indagatoria al imputado y hay suficientes razones para entender que esa persona ha sido responsable por ese delito, el fiscal
solicita que esa causa se eleve a juicio, que vaya a otra instancia para poder ser juzgada en un debate oral y público. Bueno, eso también interrumpe justamente la prescripción. Este es el segundo acto procesal importante que interrumpe la prescripción. Y después tenemos un tercer acto que es el llamado o citación a juicio. Cuando decíamos nosotros, se inicia el proceso penal con la demanda, con el requerimiento de instrucción formal por parte del fiscal, después el fiscal requiere elevación, se eleva a la otra instancia, que sería o ya bien un juzgado correccional o bien un tribunal penal. En esa instancia, el órgano jurisdiccional lo que hace es citar a las partes a juicio, decir que para que se presenten, ofrezcan pruebas o pongan excepciones. Bueno, esa citación a juicio es el primer acto que interrumpe la prescripción de la acción. Entonces tenemos, primero recuerden, la indagatoria, después el requerimiento de elevación a juicio, después la citación a juicio. Y por último, finalizando el proceso, sería la sentencia. Es decir, esta persona que pasó por toda la instrucción penal, que se requirió la elevación a juicio, que fue citada a juicio, que pasó por el debate y llegó a una sentencia, esa sentencia condenatoria, ya sea que quede firme o no, va a interrumpir la prescripción penal. ¿Sí? Bueno, esos son los cuatro actos procesales determinados que interrumpen el curso de la prescripción. Ahora bien, ¿existe otro acto que interrumpa? No, porque este es un numerus clausus que establece el Código Penal. No se puede incorporar otro, porque incorporar otro implicaría ampliar el poder punitivo del Estado. Y ello no se podría hacer, por ejemplo, por analogía, porque justamente es lo que está prohibido, ampliar el poder punitivo del Estado a partir de una analogía. Y en este caso, anterior a esta reforma que tenemos, la redacción actual del Código Penal, existía un artículo, un apartado que hablaba acerca de secuela de juicio. Y sí hubo mucha discusión al respecto de qué implicaba secuela de juicio, pero hoy por hoy esa discusión se torna vana y vamos a tener no solamente a los actos procesales que mencioné, así no se genera ningún tipo de duda. Recuerden, son cuatro. Vamos a tener a la indagatoria, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y la sentencia. Bien, ahora vamos a continuar con el concurso de delitos. Cuando hablamos de concurso de delitos, estamos hablando de diferentes conductas delictivas. Entonces, estas diferentes conductas delictivas, ¿cómo opera lo que hace al cómputo de la prescripción? ¿Cómo yo hago para saber cuándo va a prescribir? Si tenemos en cuenta el primer acto o la primera conducta delictiva, la segunda o la tercera conducta o la última conducta delictiva, o cada uno va por carril diferente. Bueno, en este sentido, nuestro código ha tomado la decisión de que cada uno se compute en forma separada. Es decir, un acto puede prescribir un determinado delito, pero sin embargo el otro puede seguir vigente. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Por ejemplo, tenemos, imagínense, dos hurtos y en uno de los hurtos se llama declaración indagatoria antes de los 2 años. Entonces, lo que pasa es que ahí se interrumpe el tiempo y tiene otra vez 2 años para que prescriba. Y en la otra causa que tiene la misma persona, cometió el delito, pero no se la llamó a indagatoria antes de los 2 años. Entonces, en ese caso, prescribió. Es decir, tenemos una persona que cometió dos delitos diferentes en un lapso de tiempo más o menos igual, pero uno pudo prescribir y el otro no. ¿Por qué? Porque los plazos de la prescripción corren por caminos diferentes, porque justamente de esta forma lo organizó el legislador.
Esa es, digamos, la lógica que tiene este punto. Bueno, y hasta acá sería todo lo que venía a ser la suspensión, la interrupción de la acción penal. Recuerden, ahora vamos a empezar con lo que es la prescripción de la pena. La prescripción de la pena quiere decir que tenemos una sentencia condenatoria y a partir de ahí estamos hablando de la prescripción de la pena. Antes de la sentencia condenatoria teníamos una prescripción, pero de la acción, que es la persecución del Estado hacia la conducta delictiva. Acá en la prescripción de la pena, lo que estamos hablando es que esa pena, esa persona que ya fue condenada, por ejemplo, vamos a poner un caso puntual, el sujeto X fue condenado a 10 años de prisión. Bueno, lo que estamos diciendo es que esa pena, esos 10 años de prisión que esta persona tendría que ir preso, no se hace efectivo, no se cumple, porque, por ejemplo, esta persona se escapó del lugar donde estaba detenido y pasó el tiempo de la prescripción y después fue detenido, por ejemplo. Bueno, en ese caso ya no se puede a esa persona hacerle cumplir efectivamente la pena que ya tiene por condena firme. ¿Por qué? Porque justamente prescribió esa pena. Y ahora vamos a ver cuáles son los presupuestos y cómo se da esa prescripción y cuáles son los plazos que se manejan en estos casos. Bueno, la prescripción de la pena es una prescripción mucho más larga que la prescripción de la acción. Y en esto justamente hay diferentes explicaciones que nos dan la doctrina para tratar de justificar de por qué hay un mayor tiempo para la prescripción. Vamos a adelantar un poquito a modo de dar un ejemplo. Cuando nosotros decíamos que es un delito que tiene una condena perpetua, la prescripción de la acción opera a los 15 años. Y en cambio, cuando nosotros hablamos de prescripción de la pena, la prescripción se va a dar recién a los 20 años, es decir, es mayor. Bueno, vamos a ir adelantando esa cuestión de los números, pero más que nada para mostrar que es mayor el tiempo requerido para la prescripción de la pena. Ahora, ¿por qué es mayor esa pena? Bueno, acá la doctrina dice que estamos ante un hecho que es incuestionable y cierto, ya tiene una sentencia, esto ya fue sancionado, hubo un debate, se demostró con pruebas, esto quedó firme, entonces es un hecho que es incuestionable. Y es cierto, en cambio, en la acción es un hecho todavía probable, que no se realizó ningún juicio, que no se desarrolló toda la prueba, entonces por eso requiere menos tiempo en la acción y mayor tiempo en la prescripción de la pena. Por otro lado, hay algunos que hablan acerca del olvido social. Dice que cuando ya se penó, ya tuvo una condena, es mayor el tiempo que toma la sociedad para olvidarse de ese hecho porque ya fue condenado. Entonces, requiere que se lo pene, que sea efectivo esa pena. Por otro lado, se habla acerca de que ya tenemos un fallo firme. En cambio, en el otro nosotros no tenemos un fallo firme, sino que tenemos un problema que es justamente la cuestión probatoria. Entre una de las teorías que fundamentan la prescripción es el hecho de que, como decíamos, no se puede probar un determinado hecho porque ya ha pasado mucho tiempo, entonces es más conveniente directamente prescribir esa cuestión. Bueno, acá dicen, bueno, nosotros ya tenemos un fallo acá firme, ya se falló, no es una cuestión probatoria, entonces requiere que sea mayor, por ende, el tiempo para que esto prescriba. Otro, otro hablan acerca de que acá tenemos un plus agregado, no solamente tenemos esa conducta, sino que tenemos la protección de la autoridad judicial estatal que dictó una sentencia. Entonces, no solamente se persigue el delito, o sea, infracción a la ley, sino que se busca proteger la autoridad que tiene el Estado a través de sus órganos judiciales que ya emitieron esa sentencia. Por eso es que los plazos son mayores una vez que ya tenemos una pena.
Ahora, teniendo en claro eso, ya habiendo hecho un repaso de por qué hay una prescripción de la pena y por qué es mayor, vamos a ver cuáles son los plazos que tenemos. En el artículo 65 del Código Penal vamos a tener que cuando es un delito que está penado con prisión perpetua, van a ser de 20 años para que prescriba. Cuando es una pena temporal, por ejemplo, una condena de 10 años, de 15 años, de 16 años, de 5 años, bueno, en estos casos va a ser igual al tiempo de la pena. Si fue condenado, por ejemplo, a 5 años, la pena va a prescribir a los 5 años. Si esta persona, como decíamos al inicio, se fugó antes de que se haga efectiva la prisión, se fugó y lo atrapan, por ejemplo, al sexto año, bueno, esa persona ya no va a poder ser introducida en un penal porque justamente ya fue prescripta la pena que él tenía. ¿Por qué? Porque transcurrió el tiempo de la condena. Y en los casos de inhabilitación pasa lo mismo, y así también en los de multa. En los de multa también prescribe la pena, pero en estos casos tiene un límite de 2 años. ¿Sí? Bueno, no sé si con relación a este tema, la prescripción de la pena, hay alguna clase de duda puntual. Lo pueden hacer activando el micrófono o bien por chat. Bien, veo que no hay ninguna reacción, así que seguimos. Vamos a hablar con relación al Perdón, cambio de doctor. legislación. ¿Sí? ¿Le escucho? Sí. Eh, la prescripción de la pena comienza a correr a partir de la notificación de la condena al imputado o al defensor. No, en este caso sería al imputado, porque recordemos que es un beneficio para el imputado. Ahora, eh, hay nuevamente acá posturas disímiles. Hay quienes opinan que si lo termina beneficiando al imputado la notificación al defensor, esto ya bastaría. Pero esto yo creo que se torna abstracto. ¿Por qué? Porque la sentencia generalmente se da en el marco de un debate, y en el debate no se da un juicio en rebeldía, tiene que estar presente el imputado. Entonces, entiendo, Mm. sería diferente, por ejemplo, en los casos en los que se da una condena abreviada, en la que la sentencia por ahí se notifica en forma posterior. En estos casos sí sería diferente. Pero siempre teniendo en cuenta eso, tenemos nuevamente dos posturas. ¿Por qué dos posturas? Porque justamente la ley en este punto no hace ninguna clase de distinción con relación a quién tiene que ser notificado. Eh, en lo personal entiendo que tendría que ser al imputado, pero eso ya es una cuestión personal. Le digo, las dos posturas son válidas y hay jurisprudencia que está por un lado y por el otro. No sé si... Muchas gracias. a ver, bueno, continuando entonces, a ver, vamos a ver el cambio de legislación. Bueno, acá ya empezamos a entrar de a poquito en un tema que ha generado mucho revuelo y mucha controversia en cuanto a lo que es este tema en particular, que es la prescripción. Y justamente a partir de estas leyes, para que se vea bien, la 26.705 y la 27.206, la primera del año 2011, que era la denominada Ley Piazza, y después, posteriormente, en el 2015, que se modificó nuevamente el Código Penal, donde se estableció justamente esta causal de suspensión que hoy tratamos. Cuando se tratan de delitos contra la integridad sexual de personas menores de edad, se suspende esta prescripción hasta la mayoría de edad de estos menores víctimas.
Bueno, en este caso lo que pasó, o el conflicto que se inició en diferentes partes, es que se denunciaban hechos anteriores a estas leyes. Por ejemplo, menores que fueron abusados en 2005, 2006, 2007, 2008, y que pasó el tiempo, pasaron los 12 años. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que para que prescriba un hecho determinado, si es perpetua va a ser 15 años y si es una pena temporal tendría como un máximo de 12 años? Entonces, pasado el tiempo, por ejemplo, si fue en determinado lapso, si fue en el año 2000, por ejemplo, este hecho, y esta persona tenía, por ejemplo, 5 o 6 años, pasado, llegado al año 2012, se cumplían 12 años. En principio estaría prescripta esa conducta, si esta persona no denunció. Ahora, el problema está que en el año 2012, en principio prescribiría, pero nosotros tenemos una modificación en el Código Penal en el año 2011, que justamente cambió esto y que interrumpió. Ahora, el problema que vino a tener y a traer a todo esto es que las interpretaciones que se hicieron en los tribunales locales y en los superiores tribunales, en las cámaras de casaciones, fue que había muchos superiores tribunales provinciales que consideraban que estos hechos no se encontraban prescritos justamente por la modificación de la ley. La base de los fundamentos generalmente partía del hecho de que la Convención de los Derechos del Niño ya estaba vigente en la Argentina y que justamente como consecuencia de ello se tenía que aplicar igualmente en forma retroactiva esta ley a esos casos puntuales. Otros decían de que en atención a que es una grave violación a los derechos humanos, lo asimilaban a delitos de lesa humanidad. Decían, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Entonces, estos graves delitos contra los derechos humanos también deben tener igual naturaleza y eso llevaban a que apliquen esta legislación nueva a estos casos que se cometieron antes. Y estos casos se repetían en diferentes provincias. Teníamos provincias que fallaron al respecto, tenemos a Santa Fe, también tenemos Misiones, Corrientes, todo con argumentos que rondan en las mismas ideas, otros toman lo que es la tutela judicial efectiva, eh, pero siempre hablando en ese eje, digamos. Ahora, el problema con esto es que eh, en los fallos que yo pude ver, no se tiene en cuenta un principio puntual que es el de legalidad. El principio de, consideran, por ejemplo, que se encuentra en pugna el interés superior del niño con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y dicen, bueno, en este caso prevalece el interés superior del niño, pero nunca se pone en la balanza lo que es el principio de legalidad, que también es un derecho reconocido por los derechos humanos a favor de los imputados. Entonces, en este caso hubo mucha controversia, hubo muchos fallos disímiles y actualmente a esta cuestión vino a zanjarla la Corte Suprema de Justicia en un fallo que ha sido señero en esta cuestión, que es de Illará Justo del 1 de julio, es decir, a este mes 2025. Lo que le digo es totalmente actual, ocurrió en este mes y puso fin a esta cuestión. Y la Corte Suprema dijo esto, dijo que más allá de lo aberrante que sean estos delitos, que eso yo creo que nadie va a estar en contra de esta afirmación, no constituyen un delito de lesa humanidad, que la tipificación de los delitos de lesa humanidad está en el Estatuto de Roma, en el artículo 7.1, 7.2, y que estos delitos en particular no están tipificados. No se puede hacer una asimilación a un delito de lesa humanidad.
porque sería una analogía inadmisible, porque estaríamos, digamos, creando pretorianamente algo que sería una categoría de delitos totalmente diferente, sería una categoría de delitos que no son de lesa humanidad, que serían imprescriptibles. Entonces, eso es lo que viene a ponerse sobre la mesa y rebaten diferentes cuestiones, como por ejemplo el tema de la tutela judicial efectiva, y dice que la tutela judicial efectiva no se ve afectada porque estas personas pudieron realizar su acercamiento ante la justicia y la justicia falla a consecuencia. No quiere decir que el fallo necesariamente para que haya tutela judicial efectiva tenga que ser conforme a los intereses que persigue la persona que busca esa tutela judicial efectiva. Eso por un lado. Y por el otro lado, con relación a lo que es la garantía del principio de legalidad, dice textualmente que la primera garantía más preciosa una de las garantías más preciosas de la Constitución Nacional comprende justamente a la prescripción de la acción penal. Y como consecuencia, entonces, dice que estos delitos han sido prescritos. Entonces, ahora van a haber muchos casos en las diferentes provincias en donde esto va a tener que ser eh, revisado, porque justamente tenemos una nueva interpretación que de hecho eh, hace rato estaba haciendo falta por parte de la Corte Suprema, donde da claridad a este tema. Eh, Tenemos diferentes fallos que apuntan en diferentes sentidos. Y bueno, en este caso puntual se ha expedido y es de este mes y de este año. Si por ahí les interesa el fallo, si no lo tienen, eh, les acerco, les paso por este medio, creo que se puede por acá. Doctor, Profe, sí, me lo puede pasar a mí al fallo, eso no hay problema. ¿Cómo son los autos, perdón, la carátula? A ver. Y ya harás justo, y harás justo. Muchas gracias. Bien. A ver si me deja. Creo que me deja cambiar en el chat. Así ya le paso y lo puedes cargar. Ya le paso una versión. No, no me deja. Bueno, te lo paso Yanela y después le acerca a los que lo busquen. Bueno, Sí, obvio, no hay problema, cuando pueda. bien. Bueno, y este fallo pone fin a esta discusión que venía siendo de larga data, ya prácticamente desde el 2011-2015 es un tema recurrente en los tribunales y bueno, llegó a punto final el 1 de julio de este año. Así que con esto estaríamos cerrando el tema de la prescripción. Ya vimos todos los frentes, hoy repasamos un poco lo que fundamenta la prescripción, vimos lo que hace a las diferencias que existen entre la acción, entre la pena, cuándo prescribe uno, cuánto otro, los tiempos y en especial esto último que resuelve la Corte. Nancy veo que está levantando la mano, no sé si hola, tiene buenas alguna... tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el aporte y por la clase. Mi pregunta es que habla de que estas decisiones han ido en contra del principio de legalidad. Sí. Digamos, también tiene que ver con que van en contra del principio de retroactividad de la ley penal, ¿no? Claro, es que necesariamente el principio de legalidad, uno de los subprincipios es el de retroactividad de la ley penal. Bueno, por eso es, digamos, que se vería afectada, justamente como usted dice, el principio de legalidad, por afectación de este subprincipio que es la irretroactividad de la ley penal cuando es más gravosa. Y que en este caso necesariamente es más gravosa. ¿Por qué más gravosa? Porque si yo a una persona que ya tendría que ser, digamos,
dejada de ser perseguida por el Estado, le amplío esa persecución, le estoy afectando en sus derechos y por eso es que se considera justamente esa afectación. Bueno, muchas gracias. Bien. Doctor, Sí, le escucho. ¿cómo le va? Mire, mi nombre es Germán Elst, yo trabajo en una fiscalía de instrucción en la localidad del Calafate y sabe que hace un par de meses a esta parte, sobre todo a inicio de año, tuvimos dos causas donde se nos gira desde el juzgado de instrucción en vista para expedirnos en relación a la prescripción en dos causas de delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de edad. En ambos casos eran anteriores a la, a la creación de la ley Piazza y bueno, digamos, es más bien matemático el tema de la prescripción, se verifican una serie de circunstancias y en ambos casos, como eran anteriores a la aplicación de la ley Piazza, no tuvimos, digamos, mucho remedio, al menos eso es lo que nosotros entendíamos. Y si no me equivoco, fue desde el Ministerio Pupilar que recurrieron el dictamen de Fiscalía y fue a recursos. Y desde recursos hicieron una suerte de interpretación sobre lo que usted estaba hablando recién. Era, digamos, la fundamentación era media naif, digamos, era como tenía poco de concreto, ¿no es cierto? Había mucho se basaba básicamente en que, eh, basándose en los tratados internacionales, ¿sí? Y en que aunque no estén reglamentados al momento del hecho, por ejemplo, mediante la ley Piazza, como el Estado Nacional ya se había comprometido a velar, en este caso, por el interés superior del niño, terminan haciendo caso, digamos, ¿sí? Fallando en favor del Ministerio Pupilar. Y yo la verdad es que, bueno, nosotros en las fiscalías acá cumplen más bien un rol eh, como si fuera una suerte de juzgado de garantías, digamos, ¿sí? Porque no estamos a cargo de la acusación. La acusación nuestra la realiza el juez de instrucción, digamos. Y Entiendo. entonces nosotros a ver, no íbamos a recurrir lo que estaba diciendo, pese a que quizás considerábamos que era injusto, precisamente por el criterio que usted recién mencionaba, ¿no es cierto? De que hay una serie de principios básicos del derecho penal, entre ellos que no se le puede no se puede hacer una aplicación más gravosa para el imputado y de la irretroactividad de la ley penal. Y estamos esperando que se expida al respecto porque tengo entendido que la Defensoría terminó recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Y bueno, estamos esperando a ver cuál es el criterio, digamos. Pero bueno, entendiendo ahora que la Corte Suprema ya fijó postura, entiendo que se fallará en ese sentido. Claro, justamente como expresaba Germán, la mayoría de las veces los argumentos en relación a esto partían de que existían tratados internacionales previo a la sanción de la ley Piazza, entonces decían, esto pasa a ser una reglamentación del convenio de los derechos del niño y por lo tanto es plenamente aplicable. Eh, y en base a eso hay un montón de sentencias, incluso eh, hay casos en los que están cumpliendo prisión efectiva desde hace mucho tiempo. Algunas personas que conozco en casos de hace 5 años están privados de su libertad justamente por este tipo de interpretaciones. Hoy por hoy van a tener Correcto. que ser revisadas, van a tener que ser Doctor, y le revisadas hago esas una, causas, ¿sí? bien, y le hago una consulta. Y en ese caso, ¿no se violaría también el principio de igualdad ante la ley en todos los casos de situaciones similares en las que ya se haya dictado el sobreseimiento por prescripción, por no contemplar este criterio?
Bueno, a ver, Me entiendo explico, que hechos similares en el mismo periodo de tiempo, pero que en algunos se haya aplicado un bueno, hay criterio y que ahora se quiera aplicar otro, digamos, en circunstancias idénticas. es que justamente ese es el problema que trae este tipo de soluciones tardías, en cierta forma, porque no es una ley nueva ni un problema nuevo este que se está planteando. Eh, Esto llegó a la Corte hace bastante tiempo. Yo estuve con los secretarios de la Corte Suprema ya en el año 2019 charlando sobre esta cuestión, justamente Sí. a la espera de una solución, y me decían que estaba en vista y que estaba en tratamiento. Es decir, ya desde el 2018 estaba en tratamiento, pero pasaron 7 años y bueno, hoy recién tenemos esa respuesta. Las consecuencias que puede traer esto son diferentes. Obviamente eh, puede haber alguna clase de demanda contra el Estado, justamente por estas privaciones eh, contrarias al artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, porque justamente estaría afectándose el principio de legalidad y, como decía hoy Nancy, la irretroactibilidad de la ley penal, salvo que sea más benigna, cosa que no es el caso. Pero bueno, todas estas cuestiones son problemas nuevos que surgen justamente a partir de este tipo de interpretaciones. Vamos a ver cómo va evolucionando y, y bueno, en los casos como el que mencionaste, entiendo que los tribunales provinciales van a empezar a fallar en base al criterio que ha tenido la Corte Suprema, porque justamente eh, a partir de diferentes fallos, inclusive Farina, que es uno de los más actuales, se establece que existe esa obligatoriedad de los tribunales inferiores de aplicar el criterio de la Corte. Muchas gracias, doctor. Bien, no sé si alguien más tiene alguna observación o alguna pregunta sobre el tema o le quedó algo en Hola, el doctor, tintero. buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. Sí, le escucho. ¿Es posible, a ver, lo pongo en contexto, una persona es llevada a juicio con una doble imputación y es durante el debate, como se dicta la sentencia en la que se lo condena en virtud de una de las figuras por las que que le fueron imputadas, ¿no? Y se le da Sí, una condena de, supóngase, 6 años de prisión. La fiscalía casa esa sentencia porque quiere que esa persona sea condenada, la querella casa la sentencia porque quiere que esa persona sea condenada no por ese delito, sino por el otro delito que sí. le había sido imputado, que es un poco más grave. Mientras la casación se sustancia, esta persona ya cumple con la condena que le fue impuesta. Sí. ¿Es posible que esta persona cumpla con su condena, vuelva a su casa y después la casación le diga, no, vení porque yo creo que la figura era otra, la pena es otra y tenés que venir a cumplirla? Ese Y cumplimiento está, de la condena. bueno, a ver, de que es posible, es posible. Justamente lo mismo pasa en los casos en los que directamente fue absuelta y va a casación y la casación dice es diferente la solución jurídica en ese caso. Entonces creo que eh, podría tranquilamente realizarse eso, eh, justamente por lo dicho, salvo obviamente que, bueno, es complicado justamente por el tema de que ya está cumplida la pena, pero entiendo que Claro, se eso es podría. lo que a mí me llamó la atención, que la persona cumplió la pena y se fue a su casa. Sí, sí, es que está bien, pero creo que se podría. Igualmente, por lo que le digo, inclusive siendo absuelta una persona, si va a casación, la misma puede después ser condenada, es decir, eh, ser condenada y de ir a su casa termina detenida después y con cumplimiento efectivo. Entonces, puede pasar. Eh, Porque en principio no se afectaría los principios del ne bis in idem en ese caso, porque sería la misma conducta que sigue siendo nada más el proceso
de resolución que estaba pendiente. Pero sí, es interesante. Me sacó un poquito del eje de lo que veníamos desarrollando, pero siempre cuando son cuestiones penales y jurídicas es lindo debatir. Hola, Bueno, le agradezco mucho. No, por favor. buenas tardes, doctor. Yo quería hacerle una consulta. Usted dijo que los plazos corren para cada delito, pero en el caso del concurso ideal, Sí. ¿cómo sería? ¿Para cada Bueno, en el delito caso, igual? no, en el caso del concurso ideal, acordate que nosotros tenemos una única conducta. Entonces, la que vas a tener en cuenta va a ser la que tenga el monto mayor de prescripción. Entonces, ese sería el que vamos a tener en cuenta. Son los casos de concursos ideales. En los casos de concurso real, obviamente, en forma separada cada uno. Ah, está bien. Esa duda tenía, gracias. No, por favor. Pero sin embargo, a ver, Jessica, en ese sentido, eh, hay casos en los que, por ejemplo, se le imputa una determinada conducta en concurso real o ideal con otra. eh, También se puede llegar a dar la prescripción de uno de los delitos que se le imputan, más allá de que el otro todavía siga persistente. Pero eso ya es una cuestión más dogmática, entiendo. La defensa yo Pero creo que la podría plantear. ¿de qué dependería eso? Yo creo que es una cuestión de interpretación que podría llegar a ser la defensa, decir, por ejemplo, ahora puntualmente no tengo en mente un ejemplo puntual, pero sí imagínate que realiza una sola conducta y se le imputan dos delitos. Uno de ellos con una menor pena, entonces antes prescribiría esa. Entonces, la otra seguiría vigente y cuando se le juzga ya no puede tenerse en cuenta la otra porque justamente ya se dio el tiempo para la prescripción de esa conducta, por más que la otra Claro, siga pero vigente. sería el concurso igual. Claro, eso por ejemplo podría plantearlo la defensa. Igualmente, ahora, como una parte acusatoria, por ejemplo, entiendo que al ser una sola conducta se tendría que tener en cuenta un solo tiempo para la prescripción, que sería el del delito más grave. Pero por Claro. eso no está detallado en nuestra ley. Por eso podría darse ese tipo de interpretaciones. Ah, bueno, gracias. ¿No? No sé si alguno tiene otra pregunta más. Hasta ahora son todas pertinentes y muy interesantes las preguntas que hicieron, así que la verdad es lindo interactuar de esa forma. Si alguno por ahí tiene alguna otra pregunta sobre estas temáticas o sobre alguna otra, yo estoy dentro de lo que es la Fiscalía Correccional y estoy en la parte de debates y demás, así que por ahí le es útil, le es pertinente mi participación, ya que estamos acá podemos ampliar un poquito. Bien. Bueno, veo que ya no hay más preguntas. Yo a Yanela le voy a acercar el material. A ver, lo que es el fallo lo pueden encontrar en muchas partes. Yo lo que haría sería enviarle un fallo, pero ya resumido. De última instancia, por ahí tienen poco tiempo, pueden leer el resumen y ahorrarse un poquito de tiempo y ver los fundamentos en forma más compacta del fallo. Así que yo les paso eso y tienen a mano. Bueno, por hoy sería todo. Hemos cumplido con esta parte y ante cualquier inquietud estamos a disposición. Perfecto, no sé si alguien tiene por ahí alguna duda. Por favor, no se vayan a olvidar de dar la asistencia ahí en el link, ¿sí? Bueno, Ahí están bueno agradeciendo. muchas gracias a ustedes por la atención, así que gracias a todos y que tengan buenas tardes.
Igualmente, muchísimas gracias. Chao.